Dios les bendiga en esta parte 6, en este video número 6 de mi testimonio. Siguiendo la secuencia del video de la parte 5 del video anterior, pues me faltó acotar algo sobre mi viaje a Esmeralda. Cuando viajé allá, un hermano sufrió un accidente en una moto. Justo esa noche los hermanos me habían invitado a merendar. Después de que merendamos, antes de irme, sentí orar por el hermano. Hice una oración por su pie porque lo tenía hinchado debido al accidente que había tenido. Al día siguiente el hermano me manda una foto que tenía el pie deshinchado, que lo podía mover, me manda un audio diciéndome, agradeciéndome. Bueno, yo como siempre he reconocido que la gloria es de Dios, que uno solamente es un instrumento usado por Dios. Entonces ese fue otro testimonio de sanidad también por parte de este hermano. Y continuando con lo de esta persona que me hizo la brujería, cuando yo fui al viaje allá donde ella, a la casa de ella, yo le estaba conversando lo que a mí me había sucedido. Le conversé lo que mi vecino había sentido cuando me vino a visitar con la esposa, que había sentido un olor a bruja. Entonces ella me había dicho que ella ya no se dedicaba a hacer este tipo de cosas, que ella ya no hacía estos trabajos porque al esposo no le gustaba. Entonces cuando yo le conversé eso, ella me dice, dice, te ha ido a visitar una bruja, pero yo no fui. Me dice así, ella para esto sí vino una vez a mi casa, sí conoce mi casa. Y me dice, pero yo no fui. Entonces yo me quedé, wow, o sea, si ella me había dicho que ella no era bruja. Entonces solita ella se delató. Eso fue una señal más de parte de Dios, de que algo que Dios me hizo ver. Bueno, continuando con mi relato, regreso de Esmeralda, seguí mis actividades normal, yendo a la iglesia, todo, sirviendo en el discipulado, todo gracias a Dios. Durante ese mes que yo estuve en Esmeralda, me comienza a escribir un siervo. La verdad es que el pastor en una ocasión me pidió a mí que yo anote los números de teléfono de unos hermanos que le iban a ayudar en lo que eran las células de cada casa. Yo, como tenía los números, creé un grupo de WhatsApp. Para poder crear el grupo, todos sabemos que debemos de archivar primero los números en los contactos. Y entonces, como yo veía que era un contacto de la iglesia, él, por ejemplo, él me mandaba cosas de Dios y yo le respondía amén, 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 todo ese mes de octubre. No tuve ningún otro tipo de conversa en aquel momento. Como era un hermano de la iglesia, pues yo simplemente respondía con un amén. Todo empezó a fines de octubre en el ayuno que se hizo en la iglesia donde yo me congregaba, un ayuno por feriado del 2 de noviembre. En el segundo ayuno, después de que terminó el ayuno, el pastor hizo una oración por la familia y yo me encontraba con mis hijos haciendo la oración, cuando en eso mi hijo, que se llama Víctor, se va. Y yo lo llamé, le digo Víctor, porque le quería preguntar a dónde iba. Y siento a alguien de atrás que me dice, dígame. Y fue cuando en ese momento yo conocí al hermano, conocí a esta persona que me estaba escribiendo por WhatsApp. Yo llevaba tantos meses yendo a la iglesia, yo no lo conocía, sin embargo él luego me confesó de que ya él llevaba tiempo viéndome como mujer, cosa que estaba mal, pero yo no sabía toda la verdad en aquel momento. Este es el momento de contar mi verdad y a la vez es un testimonio, porque sé que no es en la única iglesia que está pasando todo esto. Este hermano, después de eso, me comenzó a escribir más seguido. Lo primero que yo le pregunté es si era casado. Él nunca me dijo ni sí ni no, pero me comenzaba a escribir a cualquier hora, me hacía videollamada desde su casa, me dijo que vivía con los hijos y la verdad que el día del ayuno yo lo vi a él solamente con sus 3 hijos. Me hacía
me trataba de princesa y cosas así, que incluso yo hasta le preguntaba que si él trataba así a todas las hermanas de la iglesia. Él me comenzó, como quien dice, a hacer halagos. Siempre mi pregunta era, ¿y la mamá de sus hijos? Él nunca me respondía nada hasta que en una ocasión me dijo que la mamá de los hijos vivía en Quevedo. Bueno, llevado de eso y basado en los actos que él hacía, las videollamadas y todas esas cosas, pues yo al menos creí, porque no pensé que el enemigo iba a usar a un siervo de Dios para que me haga estas cosas. Antes de esto, quiero que sepan que yo desde abril que empecé mi proceso, yo empecé una comunión directa con Dios, una comunión de ayuno, de oración, de leer la palabra, de escuchar prédicas, sin que nadie me lo enseñe, sin que nadie me lo diga, debido a mi enfermedad, o sea, a lo que yo pensé que estaba enferma, yo empecé a hacer eso, pero luego Dios me mostró y me hizo ver que uno no debe de buscarlo por enfermedad. Yo cuando oraba, yo le decía, Señor, cúrame, sáname. Yo hacía ayunos para que Él me cure, Él me sane, pero en realidad no es así. Hasta que un día yo entendí y le dije, Señor, pongo todo en tus manos. Igual yo voy a seguir ayunando, voy a seguir orando y seas tú, conforme a tu voluntad, que me des mi salud, me devuelvas mi salud, me restaures mi vida. Efectivamente, el Señor vio todo eso de parte mía, toda esa fidelidad. Yo venía haciendo ayunos constantes, justamente en el mes de diciembre y en este mes he tenido una mejor comunión con Él. Bueno, Dios suplió todas mis necesidades. Él, aunque no tenía un trabajo fijo, hizo que salga cachuelos en lo que es mi profesión, en lo que es los trámites que hago. También bendició mucho a mi hermano a través del trabajo de mi hermano se llevaba a trabajar a mi hijo, también era una bendición para aquí en mi casa ese ingreso que había por parte de mi hijo, aunque muchas cosas diga mi familia, yo sé que mis hijos son unos buenos hijos, que mi hijo mayor es un excelente niño y que Dios también lo va a usar grandemente a él. Es más, eso me profetizaron en Esmeralda también, que yo iba a tener mi ministerio, que mi hijo, el mayor, iba a tocar en mi ministerio y el otro, el menor, que Dios lo va a usar aún más grandemente. Bueno, yo acepto siempre una palabra que venga por parte de Dios. Para seguir con mi relato sobre lo que les estaba conversando de... Bueno, entonces como continuaba, este siervo me dijo que la esposa vivía en Quevedo, pero un día él me dijo que la esposa iba a venir de viaje a la casa de él. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo creo que yo estoy de más. Si usted cree en Dios, Dios es un Dios restaurador. El Dios en que nosotros creemos es un Dios restaurador de matrimonios. Otra cosa que este siervo me dijo es que él tenía 2 años en abstinencia. Bueno, después de eso, cuando yo le dije que Dios es un Dios restaurador de matrimonio, que ponga su matrimonio en las manos de Dios y que sea Dios guiando su vida, y que teníamos que terminar con esos chats porque no eran bien vistos ante los ojos de Dios si él en realidad tenía una pareja. Bueno, él en ese día no me escribió, al día siguiente me volvió a escribir. Para esto ya había nacido un sentimiento, no puedo negar, yo venía pasando por un proceso, por problemas emocionales, que debido a la misma depresión, a lo mismo que me había estado pasando, entonces ya había un sentimiento de mi parte. Aún así, yo traté de evitar. Cuando él al día siguiente me escribe, yo le dije que por favor, yo ya le había dicho que no me escriba y que yo lo iba a tener que bloquear. No conforme con eso, él me había buscado por Facebook, me había mandado un mensaje por Messenger. Ese capture yo se lo envié al pastor de la iglesia donde yo me congregaba. En ese momento el pastor se encontraba en Galápagos. Yo le hice un resumen de lo que estaba pasando y le envié ese capture en donde él decía que lo desbloqueé, que él me extrañaba, que extrañaba chatear conmigo. El pastor tenía conocimiento de eso,
pero nunca hubo la oportunidad de hablar. Siempre que yo le decía que necesitaba hablar con él no estaba en la iglesia o se tenía que ir o estaba ocupado y no hubo esa oportunidad de conversar con él. Después de eso, yo soy de las que digo, si en la Biblia dice que hay que soportarnos unos con otros, yo no puedo tener a nadie en mi WhatsApp bloqueado. Desbloqueé esperando de que él haya entendido. Pero a los pocos días él me comenzó nuevamente a escribir. Yo le pedí que por favor, si él me iba a escribir, que sea como hermanos en Cristo, que sea cosas relacionadas específicamente con las cosas del Señor, que no me esté tratando como princesa ni como esas cosas, porque a mí ya Dios me había mostrado, Dios ya me había permitido de casualidad en un día que yo estaba donde mi hermana vive lejos de la iglesia. Y ese día yo fui al cumpleaños de mi cuñado y cuando íbamos saliendo, Dios me permitió, yo le había dicho al Señor, dame respuesta, Señor, muéstrame la verdad, qué es lo que pasa con este siervo, por qué tanto misterio. Ese día yo iba saliendo de donde mi hermana y él pasa con la esposa, de casualidad y por cosas de Dios, ha vivido en la misma cuadra de mi hermana. En ese momento yo alcé mis ojos al cielo y dije, gracias, Señor, porque esto es tu respuesta, esta es la señal que te pedí. Y él pasó, me vio, yo sé que me vio, pero se hizo el que no me vio, no pasó nada. Al día siguiente me escribe a saludarme, Dios te bendiga, y yo le digo, me hubiese encantado que así como me saludas por teléfono, me hubiese saludado cuando ibas con su esposa. Bueno, él nuevamente me comenzó a decir que ese no era un hogar, que tenía problemas. Yo creo que lo típico que dice todo hombre cuando quiere andar con una mujer. En este caso, fue un hombre, un siervo de Dios. O sea, es algo increíble y yo sé que no es en la única iglesia, que en algunas iglesias Dios me pone el sentir de que está pasando esta situación, porque hay personas que aún siguen viviendo en la carne. Entonces, bueno, pasaron los días, yo le dije que no me trate, que me trate como una sierva. Para esto se acercaba el examen del discipulado, que teníamos que dar el último examen para pasar el discipulado del primer nivel. Ese día yo quise dar mi examen rápido porque quería alcanzar bus, porque para acá mi casa está lejos la iglesia y no hay bus hasta muy tarde. Di mi examen rapidito, fui la primera que salí. Atrás mío salió otra hermana y atrás de esa hermana, mientras yo esperaba el bus afuera de la iglesia, sale él. Creo que él ni siquiera dio bien su examen por alcanzarme. En el momento que yo iba a tomar el bus, él me dijo que qué pena que me vaya porque me iba a invitar un morocho y una empanada. Bueno, yo no lo vi mal, yo dije, ¿puedo resistir eso? Y acepté la invitación. En aquel momento, de ahí para allá, ya el sentimiento estaba, pero después de que Dios me permitió que yo vaya a orar por la mamá de él estaba internada en el hospital, le iban a cortar el pie. Dios puso en mi sentir que vaya a orar por ella, yo no sabía cómo ella se llamaba, le pedí señales a Dios y eso era de parte de él me dio señales, yo fui, dejé todo en las manos de Dios. Para esto yo antes de eso le escribí a otra hermana de la iglesia, sin saber yo nada, para ver si ella sabía cómo se llamaba la hermana, y esta hermana resulta que había sido tía de la esposa de este siervo. Entonces, pero yo en ese momento recién me enteré, igual la hermana no me sirvió de ayuda haberla llamado porque no me dio el nombre, no sabía el nombre de la señora. Igual yo dije, Señor, si tú me has traído hasta este lugar, llévame hasta esa cama de donde se encuentra la sierva. Fui sin saber el nombre, todo, me arriesgué hasta que di con ella. Pedí oración, pedí a la familia de ella que no digan que yo he estado allí porque yo no quería que malinterpreten las cosas, porque el don de sanidad que Dios me ha dado no tiene nada que ver con lo sentimental, el problema que yo estaba pasando con ese siervo. Simplemente yo sentí ir a orar por ella basado en los otros testimonios, en las otras oraciones que yo ya había hecho con otras personas. En ese momento yo le pedí a la sierva
que no diga nada que yo había estado allí y a la familia de ella. Hoy en día ellas han malinterpretado, pero yo sé que Dios conoce mi corazón y sabe por qué yo fui. En realidad, antes de que yo llegue, le habían tomado a ella la presión, el azúcar, la fiebre. Tenía fiebre alta, tenía el azúcar elevada. Luego en la noche, después de que ya le hice la oración, yo le escribí y ella me dijo ella no, él fue el que me dijo que a la mamá ya le había bajado todo, que ya estaba bien, estaba estable. Creo que al día siguiente le dieron de alta, pero yo nunca le dije a él que había estado en ese momento que había ido a orar por la mamá, porque quería que no malinterpreten las cosas. Luego me vi en la obligación de decírselo, pero bueno, eso ya pasó. Yo me di cuenta que ese sentimiento no podía seguir creciendo. El pastor me dijo que por lo pronto entre en ayuno y en oración. Así yo empecé, lo hice. Cuando iba en el cuarto día de mi ayuno, el enemigo se me levanta nuevamente y usa de nuevo este siervo para que comience a tentarme. Yo rompí ese día mi ayuno, pero entendí que no debía de seguir con ese sentimiento, que eso era algo que a Dios no le agradaba, y fue allí cuando experimenté que cuando uno se arrepiente de corazón, Dios se te lleva todo sentimiento que puedas tener. Cuando tú comienzas a decirle no a la carne, Dios te quita en realidad todo sentimiento. En ese momento yo volví a retomar mi ayuno. Este siervo me seguía escribiendo para tentarme. Yo podía reprenderlo, yo podía responderle con maneras como manda la escritura, soportándolo con paciencia y con mansedumbre, pero siempre era mi palabra, mi respuesta era no, a pesar de todas las tentaciones que él me escribía. Incluso mi hijo se enojaba, mi hijo está de testigo de cómo yo rechazaba las llamadas, de cómo yo le decía no. Después de esto, Dios me permitió vivir otro testimonio por los meses de Navidad, más o menos. Bueno, dejemos el testimonio del siervo a un lado porque quiero ir cronológicamente. Desde ese día, desde la última vez que yo vi a este siervo, yo no lo he vuelto a ver y pido a Dios que tampoco me lo ponga en mi camino, que el día que me lo ponga sea para delante de quien sea para aclarar las cosas. Bueno, después de eso yo fui en mis videos anteriores, yo no sé si en la parte 3 o en la parte 2 relato un sueño que tuve con una vecina mía. Pues mi vecina en ese momento vivía en Guayaquil. Hace más de un mes ella se vino a vivir acá al lado de mi casa. Ellos son cristianos, creo que están un poco tibios. Entonces, en una ocasión yo me la acerco, ya para esto ella tenía 8 meses, yo me la acerco y le toco la barriga y le digo, ¿cómo está ese bebé? Cuando ella me dice, yo le pregunto si se le mueve y ella me dice, no, me dice con manos extrañas o manos nuevas no se mueven. Cuando yo pongo mi mano, el bebé comenzó a moverse, como ustedes no tienen idea, comenzó a latir y entonces que hasta ella se quedó admirada y yo recordé el sueño que había tenido con ella, pero no le dije nada. Cuando después Dios puso en mi sentir que le diga el sueño, que le converse el sueño, pero en eso yo digo, Señor, si yo converso el sueño, también puedo orar por ella para que ese sueño no se haga realidad. Y él me dijo, bueno, sierva, si ellos aceptan el sueño, si ellos aceptan el mensaje como parte mía, ora por ellos. Si no, no lo hagas. Todavía no es el momento. Bueno, yo le digo, Señor, está bien, mañana después del culto de los domingos, cuando regrese, yo voy a ir a donde ellos y voy a conversar con ellos. Y así fue. Al día siguiente, yo fui a lo que me iba al culto, la vi a mi vecina y le dije, tengo algo que conversar contigo, pero lo hago cuando regrese del culto. Ese día me encontraba en ayuno. Cuando yo salí del culto, fui a visitar a una cliente mía que había sido cliente del recreo. La señora se encontraba con todos los síntomas de COVID, incluso en uno de mis videos está el testimonio de ella. Y estaba tomando medicamento, pero aún estaba con malestar. Yo le pedí a Dios ese día orar por ella, hice la oración,
Y bueno, hice la oración por ella, le pregunté si ella creía que Dios la podía sanar. Ella es una persona muy católica. Yo le pedí que deje de tener imágenes, que deje la idolatría, que busque una iglesia cristiana, que eso es lo que a Dios le agrada. Y le hice la oración por sanidad. De ahí no tuve contacto con ella, pero sí sé que al siguiente domingo que yo pasé en el bus, la vi que ella ya estaba con el hijo afuera regando sus plantas. Ella es una persona de una edad muy avanzada, y entendí que Dios había hecho un milagro nuevamente allí a través de mí, de la oración. Entonces, bueno, regresando con el tema de mi vecina acá. Después de que yo salgo del culto, no fui directamente a hablar con ella, sino que en la noche Dios puso mismo la oportunidad, Dios puso el tiempo para que yo hable con ellos. Les dije a ella y al esposo el sueño que había tenido. Ellos lo tomaron, efectivamente no lo tomaron como por parte de Dios, lo tomaron como un simple sueño. Entonces en ese momento Dios me dijo, no ores todavía. No es el momento, yo te indicaré cuándo, porque si tú oras en este momento, voy a responder a tu oración y no vas a servir de nada porque ellos no van a ver mi gloria. Y así fue, yo no oré en ese momento. Cuando después me pasó otro testimonio, yo era más o menos el 22, iban a hacer el cierre de la célula en la que yo había estado asistiendo con el pastor en la casa de una hermana, en la casa de la tía de la esposa de este siervo. Allí habíamos empezado una célula y ese día era el cierre de la célula. En realidad yo tenía solamente $5 en mi bolsillo. El taxi de allá hasta acá era $3. Entonces yo dije, no, yo voy a ir a esa célula, aunque al principio dije que no. Yo dije, no, voy a guardar estos $5 para ir a esa célula, aunque me quede sin dinero, yo sé que Dios me va a proveer. Esto de la fe es algo muy importante. Nosotros no debemos perder la fe. Cuando nosotros tenemos fe, somos salvos, Dios nos responde grandemente. Entonces, en ese día, yo revisé la cuenta de lo que el papá de mi hijo me tenía que depositar. Y vi que él me había hecho el depósito 120, que es lo mínimo que pasa un padre de familia. Entonces yo dije, bueno, señor, yo decía, no importa que yo no me compre ropa, porque no importa la ropa en una fecha 24, no importa, o sea, lo importante es que estemos con vida, con salud, que estemos en los caminos de Dios. Pero sí, una hermana de la iglesia me había invitado a la cena por Navidad y por fin de año. Bueno, no por Navidad, por 24 y por 31. Y a mí se me hacía feo ir y que mi hijo, más que todo, vaya con la misma ropa, ya que igual por estas fechas la gente compra ropa. Entonces yo le dije, señor, aunque sea que yo no me compre, quiero comprarle a mi hijo algo de ropa. Y ese día, con ese dinero, yo decía, bueno, $50 voy a coger para comprarle a mi hijo ropa y el resto lo dejo para la comida, aunque yo no me compre. Hermanos, ese día Dios hizo otro milagro en mi vida. Cuando yo fui a revisar mi cuenta, no tenía $120, tenía $180, aunque yo no tenía nada en mi cuenta. Dios es realmente el dueño del oro y de la plata. Yo tenía $180, con eso cogí 90 para comprar ropa para mi hijo y los otros 90 lo dejé para la comida, y de esos 90 alcancé a comprarle todo a mi hijo para Navidad y fin de año, y alcancé a comprarme yo me compré 2 vestidos, cada uno a $10, vestidos que los usé en esas fechas. Y bueno, zapatos sí yo había dicho que no iba a usar, porque en realidad tengo un montón de zapatos, no porque sea vanidosa, sino son zapatos que me han regalado mis hermanas, que me han regalado personas que Dios ha puesto en mi camino. Entonces yo por eso había decidido no comprar zapatos, más que todo que a mí me gusta andar con zapatos bajos. Solo en esas fechas así es que me pongo zapato alto. Entonces eso Dios hizo en mi vida. Ese es un testimonio más que tengo para hablar de Dios. Bueno, ese día era el cierre de la célula
temprano, antes de ir, mi hermano me escribe, mi hermano en sangre, y me dice que sí, cuando iba al recreo. Yo le digo, justamente voy hoy día al recreo. Y él me dice, y Víctor, que es mi hijo, yo le digo, bueno, también voy con él, porque él es el que ahorita me está acompañando en todo, en la política, en las reuniones de política, y también a donde sea me está acompañando, ya que mi otro hijo está con el papá. Se había ido por esa fecha, se había ido a pasar con el papá. Entonces él me dijo, ya, está bien, cuando estés por acá, vienes, date una vuelta por mi casa. Perfecto. Antes de ir al recreo, mi hijo, cuando estábamos almorzando, mi hijo me dice, mami, ¿qué querrá mi tío? Y yo le digo, mira, tu tío lo que quiere es darte una canasta navideña, o te va a regalar una camiseta, o te va a regalar un celular. Y si es un celular, es marca Huawei. Eso Dios puso en mi sentir decírselo en ese momento a mi hijo. Efectivamente, en la noche que fuimos a la célula, como había esto del toque de queda por el motivo de las fechas y todo eso, un toque de queda absurdo que están jugando los políticos con nuestra libertad. Cuando les conviene ponen un toque de queda y cuando no, no. Entonces, bueno, ese es otro tema aparte que después lo voy a hablar. Yo me encontraba en la célula y yo, para ganar tiempo, porque ya mismo era el toque de queda, yo le digo a mi hijo, hijo mío, anda tú donde tu tío, porque a la final tu tío quiere hablar es contigo y no conmigo. Anda, gana tiempo hasta que aquí se termine la célula. En ese momento, una hermana que estaba en la célula, que tiene un terreno acá cerca de mi casa, me dijo, hermana, no se preocupe que yo la llevo. Imagínense yo que estaba guardando mis últimos $5 para el taxi, y cómo Dios puso a esta hermana, cómo Dios la usó para que yo no gaste, porque Él vio las intenciones de mi corazón. Entonces yo dije, bueno, gloria a Dios. Para esto, esa era una célula que había levantado el pastor de la iglesia. El pastor, todas las siervas hicieron algo muy bonito. Fue algo muy bonito, un cierre de célula muy bonito, pero yo siento que ellas hicieron especialmente por el pastor. Sin embargo, el pastor ese día no nos acompañó de tanta insistencia, apenas llegó unos 5 minutos para tomarse solamente la foto. En esos momentos que él llegó, dijo que dio su testimonio de que no había podido estar presente porque lo habían llamado de una concesionaria para darle un carro nuevo, que había dado su carro que tenía anteriormente como parte de pago, y que en la concesionaria le habían dicho que lleve nomás el carro nuevo y que pague como pueda. Ese fue las palabras del pastor. Yo la verdad nunca vi el carro. Solo sé que una hermana, la otra hermana que estaba allí, sí lo vio y le dijo, de verdad, pastor, ese carro es suyo, usted se lo merece, porque ya el otro carro estaba muy pequeño y su familia no entraba. Bueno, eso pasó en esa noche en la célula. Cuando mi hermano me llama, yo le digo que por favor traiga a mi hijo, porque ya la hermana que me iba a traer hasta mi casa quería, ya el esposo le estaba diciendo ya para venirnos. Cuando mi hermano lleva a mi hijo, yo veo que mi hijo baja con una canasta navideña y en su mano traía una cajita. En la cajita era un celular marca Huawei. Yo dije, gloria a Dios, cómo Dios me ha usado hasta para profetizar. En eso yo le dije a mi hijo, viste lo que yo te dije, Dios es un Dios bueno y grande. Bueno, nos hemos venido para la casa. Luego el siguiente testimonio va a ser algo también, un testimonio muy bueno. Eso ya se los digo en el próximo video. Que Dios me los bendiga a todos en esta noche, y será para el próximo video.